¿Me pueden escuchar? Sí, me pueden escuchar. ¿Podrían decirme sí o no? Sí se escucha. Ya. Muy buenos días con todos. Antes de empezar, les doy la bienvenida y agradezco su participación a cada uno de ustedes en este webinar. Mi nombre es Alejandra Reto Risco y el día de hoy compartiré con ustedes una reflexión sobre la experiencia que todos hemos pasado durante la pandemia. Eh, Quisiera empezar preguntándoles qué es lo primero que recuerdan del confinamiento. Quizás probablemente ustedes lo que se les viene a la cabeza va a ser el encierro o las clases virtuales o la incertidumbre o el mismo miedo que sentíamos en ese momento. Entonces, como podemos ver aquí, cada uno vivió la pandemia de una manera distinta. Pero si bien es cierto, todos hemos compartido una experiencia que marcó una historia muy personal y muy colectiva en cada uno de nosotros. Para poder dar inicio a la pandemia del COVID-19, podríamos decir que significó uno de los mayores desafíos sociales, tanto educativos y también emocionales, durante el siglo XIX hasta el siglo XXI. El confinamiento obligatorio fue el que transformó nuestras dinámicas, tanto familiares, educativas, pero a la misma vez también laborales. De esta manera nosotros también hemos visto evidencias, desigualdades, pero también capacidades de adaptación y resiliencia. Entonces, para nosotros, el confinamiento fue una vivencia que transformó nuestras vidas, nuestra vida cotidiana, nuestra forma de aprender y nuestras relaciones sociales. Pero aunque ya pasó, sus efectos siguen presentes en nuestra vida actual. Entonces, por ende, nuestro objetivo de este webinar esa no vivimos el confinamiento. ¿Qué aprendizaje nos dejó y por qué es importante reflexionar sobre esta experiencia desde una mirada académica y desde una mirada también personal y humana? Entonces, el día de hoy vamos a dar una pequeña reflexión, una pequeña charla sobre este tema. Bien, continuamos. Por favor, Cecilia, si lo puedes poner desde el inicio para empezar. Bien. Hemos hablado ya un poco de la introducción sobre la experiencia del confinamiento, ¿verdad? Reflexionar sobre momentos que hemos pasado durante la pandemia. Como una de nuestras reflexiones es la siguiente. ¿Puedes pasar, por favor? ¿Cómo me sentí? ¿Cómo me sentí yo al momento que pasó esto? Sentí una soledad profunda, sí. Y un tiempo detenido, un tiempo que sentía que no se iba a acabar, un tiempo que sentíamos que en cualquier momento ya no podíamos existir, lo sentimos. Sentimos una presión de incertidumbre, ese miedo que se nos metía, que no sabíamos si nos íbamos a contagiar o si nos íbamos a contagiar. También puedes ir agrandando, por favor, Cecilia. Sentíamos nostalgia de lo que estaba pasando, sí, porque no podíamos, ¿verdad?, estar con nuestros familiares. Teníamos que estar encerrados en nuestras propias casas. No teníamos interacciones cercanas por miedo al contagio. La misma también conexión de la naturaleza, ¿verdad?
Nosotros quizás anhelábamos respirar el mismo aire de la naturaleza, pero sin embargo no lo podíamos hacer, porque supuestamente el aire también, a través del aire nos podíamos contagiar. ¿Qué descubrimos? Descubrimos que podíamos hacer videollamadas como salvavidas, ya que no nos podíamos acercar físicamente a nuestros familiares, pues a través podíamos sonreír, podíamos, no sé, sentir un poco de alivio, ¿verdad? Saber que nuestra familia estaba bien, que no les pasaba nada. Las redes sociales también, ¿verdad? Mediante las redes sociales también nosotros podíamos interactuar, podíamos comunicarnos. Eh, ¿Qué más? Pasa la siguiente, por favor. Los mismos gestos significativos, ¿verdad? Descubrimos que podíamos enviar mensajes, textos o notas de voz. Eh, Podríamos ser divertidos, ¿verdad? Podíamos tener juegos en línea, de esa manera podíamos tener un poco de diversión y cercanía con nuestras amistades, con nuestros familiares. Podíamos tener gestos significativos. Al enviar mensajes, ¿verdad? Podíamos tener un gesto significativo. Podíamos tener también lo que son los grupos de apoyo en línea, ¿verdad? Que fueron un espacio seguro para poder compartir emociones o experiencias con otras personas. También recordamos qué podíamos recordar de ese momento, caminatas, ¿verdad? Las caminatas que de repente hacíamos por las calles, o por tomar aire fresco, disfrutábamos de ese momento, las risas con nuestros amigos, ¿verdad? De repente aquellas reuniones improvisadas que hacíamos con nuestros amigos, ¿verdad? Nos llenaba esa compañía, ese espacio. Lo recordamos, lo tenemos en nuestra memoria. Las pequeñas alegrías, ¿verdad? Recordar cosas que nos hacían feliz, ¿verdad? De repente como recibir una carta o un mensaje inesperado, que nos hacían sentir especiales, los anhelos, los abrazos, ¿verdad? Esto es algo muy triste, aquellos que se fueron sin podernos, o aquellos familiares que en esos momentos recibíamos una mala noticia y no podíamos darnos un abrazo, eso también fue algo muy, muy, muy triste. Sonidos de la infancia, los niños de repente jugando afuera, o una música de repente que en ese momento había desaparecido, o nuestros vecinos que a veces nos acompañan con la música, todas esas cositas nosotros extrañábamos. ¿Qué aprendimos? Aprendimos a valorar también los pequeños momentos, ¿verdad? Eh, Hoy en día pasarlos desapercibidos. La creación de una rutina, de tener un tiempo para poder trabajar, disfrutar de lo simple, disfrutar de las mismas actividades simples como cocinar, dedicar tiempo a nuestra familia, si tenemos hijos, a nuestros hijos, autocuidado y reflexión, aprender a escucharnos a nosotros mismos y encontrar un tiempo para poder reflexionar sobre lo que hacemos bien o sobre lo que hacemos mal, valorar nuestras propias conexiones, de repente podemos aprovechar videollamadas para mantener el contacto y de esa manera fortalecer nuestras relaciones. ¿Qué podemos también ver? Odiamos la incertidumbre, la ansiedad, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Nosotros, una noticia que nos daban o con solo aprender el televisor ya no nos daba, todo era relacionado con el tema de la pandemia.
Y esto a nosotros de una u otra manera nos causaba incertidumbre, ansiedad, nos desestabilizaba. El sentimiento del encierro, ¿verdad? El estar atrapado, eh, donde cada actualización era sobre la pandemia, ¿verdad? Se sentía como una cadena más del confinamiento, la pérdida de control, ¿verdad? No sabías sobre qué hacer en ese momento en tu vida. Cada decisión parecía estar dictada por las mismas restricciones impuestas. ¿Qué comprendí? Comprendí es esencial, ¿verdad? El autocuidado no es un lujo, sino una manera o una necesidad fundamental para poder sobrellevar lo que es el estrés y la ansiedad que nos trajo lo que es la pandemia del COVID-19. Por otro lado, la comunicación es muy clave porque a través de la comunicación nosotros podemos hablar sobre nuestras emociones con nuestros amigos, con nuestros familiares y en ese momento fue muy crucial para nuestro propio bien hacia uno mismo, comprender, ¿verdad? Que cuidar nuestra salud mental es muy importante. Debemos aceptar también nuestras limitaciones, permitiéndonos también días de descanso sin estresar. Ahora le doy pase a mi compañera Cecilia para que continúe con la exposición. Hola, muy buenos días a todos. Felicidades por estar acá presentes, sobre todo por conectarse a este espacio, ¿no? Bueno, como comentaba mi compañera Alejandra, ¿no? Este tema del confinamiento no pareciera que pasó hace unos pocos años atrás, ¿cierto? Hoy en día, pues se podría decir que han habido muchos cambios, ¿no? Muy aparte de lo retante que fue y de las cositas que se vivieron, ¿cierto? Experimentamos también una ansiedad constante por las noticias, ¿cierto? De que habían muchas muertes, el miedo al exterior por evitar ser infectados o que nuestros seres queridos estén infectados, ¿cierto? Una soledad abrumadora prácticamente, el no poder estar en casa, con la familia, no poder reunirse, esos espacios de cumpleaños, navidades, quizás otros momentos, pues obviamente ya se tenía que hacer virtualmente, pero no es lo mismo lo físico con la virtualidad, ¿no? Pero también hubo oportunidades para aprovechar justamente para, por ejemplo, hacer que la casa sea un espacio de trabajo, ya prácticamente, y ya desde ahí se empezaron a dar los home office, ¿cierto? La rutina diaria equilibrada, el poder prácticamente aprovechar ese espacio y tiempo de conocerse a uno mismo y de también aprender y crear lazos a través de estos medios de comunicación virtuales, ¿no? Todo esto se reflexionó también, ¿no? Hemos tenido tanto tiempo, ¿no? Incluso para reflexionar sobre la unión, ¿cierto? A veces tantas familias o familiares o amistades que estuvieron peleados empezaron a valorar justamente, ¿cierto? Esas relaciones, esos lazos para poder, obviamente, volver a encontrarse y entender que la vida a veces se nos puede ir en una fracción, ¿cierto? Que un día podemos estar y el otro día no. Pequeñas acciones, grandes cambios, hubo mucha solidaridad, personas que compartían recursos, porque muchos también se quedaron sin empleo, muchos por ahí quedaron sin recursos económicos, se vieron afectados y también nos dimos cuenta de la solidaridad que hay, ¿cierto? Y prácticamente el carácter y los valores que salen ante una crisis, no solamente a nivel de la comunidad, sino también a nivel global, ¿cierto? Imagínense si Estados Unidos o los otros países no se hubieran puesto pilas a desarrollar una vacuna, quizás solamente unos países hubieran sido beneficiados y otros no. Y también el valor de la comunidad. Hoy en día quizás nos sentimos que nos perdemos algunas cosas, algunos no cuentan, incluso el año de pandemia, incluso en su cumpleaños o dicen ese año no lo viví, ¿cierto? Porque prácticamente uno dice que no lo pudo vivir como quisiera, pero tuvimos unas opciones de escape, ¿cierto? A través de la lectura, del cine, la emoción o las streaming o también la música, ¿cierto? Fueron herramientas que nos ayudaron a sobrellevar y que se pase, como quien dice, el tiempo más rápido, como volando.
Y también uno tuvo tanto tiempo de encontrar sus pasiones, ¿cierto? Por ahí quizás personas que les gusta escribir, leer, pintar quizás, ¿cierto? U otras actividades. Pero también nos dimos cuenta de que prácticamente el mundo se paralizó, que se puede apreciar mejor la naturaleza, ¿cierto? Y sobre todo también las conexiones humanas, que como seres humanos somos seres sociales. Fuera de ello, muchos esperamos pues que quiten el confinamiento para poder ver a nuestros seres queridos, sobre todo, ¿cierto? Amistades. Y todo eso es lo que se vivió acerca del confinamiento, que otras ustedes le agregarían, ¿cierto? Que otros sentimientos, acciones, le agregarían ustedes. Realmente les agradecemos por este espacio y que este espacio haya sido de valor para ustedes y que para en caso Dios no quiera se vuelva a vivir pues otro confinamiento, pues estemos más preparados, no solamente en recursos, sino también emocionalmente y en estas habilidades importantes, ¿cierto? Eso sería todo con nosotros. Que tengan una excelente tarde y un excelente día. Muchas gracias por participar, aquellas personas que participaron. Muchas gracias.